A ver, les comparto la pantalla. Y si puedo, acá. Están viendo una pantalla azul que dice actividades, clase 24 de mayo, perfecto. Entonces, esto es un Padlet. ¿Qué es un Padlet? Es como una pantalla colaborativa. O sea, cualquiera, ahora les doy el enlace, se los copio y les doy entrada, cualquiera que tenga el enlace puede venir acá, vieron que tienen acá abajo en la esquina inferior derecha un redondelito con un más, eso es para agregar, ¿sí? Entonces le doy clic ahí y le tengo que poner como título, le vamos a poner el nombre de cada uno. En mi caso, Sebastián. ¿Sí? Y ahora yo les voy a mostrar unas actividades que tienen dos respuestas, respuesta A y respuesta B. Entonces van a escribir, bueno, respuesta A me parece que es tal y tal cosa. Respuesta B me parece que es tal y tal cosa. Y cuando terminan, hacen clic afuera. Y vieron, ahí quedó posteado, digamos, mis respuestas. ¿Sí? La idea es que cada uno, Julieta, Antonella, Dylan, cada uno entra a esta página, primero piense la actividad, obviamente, y entren a esta página a dar la respuesta, así queda ahí registrada la respuesta de todas y de todos. ¿Sí? Les voy a copiar en el chat, para eso tengo que dejar de compartir. En el chat les copio la dirección para entrar a ese Padlet, denle clic nomás a ese enlace y van a entrar y ahí van a tener la pizarra colaborativa. De hecho, deberían ver lo que yo puse recién de prueba. Vuelvo a compartir. Díganme si pudieron llegar hasta acá o si están teniendo algún problema. Yo pude, profe. Muy bien, Antonella pudo. Julieta y Dylan, A mí me está cargando. bueno. Dylan, Ahí me ¿pudiste? cargó. Ay, no te escuché, perdón. Ahí me cargó. Perfecto, muy bien. Y bien, ven dónde está el simbolito de más para ingresar una respuesta nueva, ¿no? Voy a sacar esta de acá, la borro, y voy a mostrarles la actividad que quiero que contesten. Esta de acá. Les leo. Dice, luego de su cumpleaños, Benjamín ha decidido donar la tercera parte del dinero que recibió de regalo de sus familiares a una fundación. Considerando las variables, cantidad de dinero recibido por Benjamín y cantidad de dinero que donará Benjamín, las preguntas son: A, ¿cuál es la variable dependiente en esta situación? Y B, ¿cuál es la variable independiente? La C no la vamos a hacer ahora, después la hacemos todos, ¿sí? Pero vuelvo a describir la situación. Ustedes podrán leer ahí: Benjamín recibe dinero de sus familiares para el cumpleaños y quiere donar una tercera parte a una fundación. ¿Tá? Ahí hay dos cantidades en juego que varían, ¿no? La cantidad de dinero que recibe Benjamín de sus familiares y la cantidad de dinero que va a donar. Son dos cantidades distintas, ¿verdad? Porque va a donar una tercera parte de lo que recibe. ¿Tá? De esas dos variables, dos cantidades, hay una que depende de la otra. A ver si pueden pensar, la variable dependiente es la que depende de la otra. La variable independiente es la que no depende de la otra. A ver si pueden pensar cuál depende de cuál y responder en el Padlet. Si hay algo que no entendieron, pueden preguntar. Profe, o sea, ¿Sí? poner en cuáles de esas dos que usted, del problema, poner el dinero de que recibió él, si Sí. depende del otro. Ah, bien. Vos pones respuesta A. ¿Cuál es la variable dependiente en esta situación? Y ahí podés poner la cantidad de dinero que recibió o la cantidad de dinero que va a donar, según lo que vos pienses. Y en la B va la otra, ¿no?
Qué bueno porque los vemos mientras están escribiendo. Voy a correr acá para ver lo que escriben. Les recuerdo, hay dos cantidades. El dinero que va a recibir de regalo Benjamín y el dinero que va a donar Benjamín a una fundación. ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Dylan venía escribiendo y como que se le borrió. Y Julieta le quedó una A nada más. Están pensando. ¿Puedes poner el ejercicio completo, profe? Ah, sí, perdón. Lean ahí. Bueno, a ver, ¿respondieron? ¿O no están entendiendo la situación? Yo estoy pensando, profe, espere. Bueno, les doy tiempo, ¿no? No importa mucho, Julieta, si te queda negrita o no, eso no es lo importante. Antonella, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy escribiendo. Ay, no te veo. Veo a Julieta y a Dylan escribiendo, pero no te veo a vos.
Bueno, vayan terminando las respuestas, así las comparamos. Profe, ahí quedó lo que pienso yo. Muy bien. Antonella, no veo la tuya. Cuando puedas, dale. Para terminar, tenés que dar clic fuera del cuadradito donde estabas escribiendo. Muy bien, ahí apareció. Bueno, a ver, si yo comparo entre los tres, las tres, Julieta y Dylan están de acuerdo con que la variable dependiente es la cantidad de dinero que recibe Benjamín y la variable independiente es la tercera parte que va a donar a la fundación. Por el otro lado, Antonella opinó al revés. Dice que la variable dependiente en esta situación es la cantidad de dinero que donará Benjamín y la variable independiente es la cantidad de dinero recibido. Yo estaría de acuerdo con Antonella para dar mi opinión. ¿En qué me baso? Yo me hago la siguiente pregunta. Me pregunto si una variable depende de la otra. Por ejemplo, la cantidad de dinero que va a recibir Benjamín, ¿depende de lo que va a donar o es al revés? Lo que va a donar depende de lo que reciba. Y bueno, ahí nos dice que él va a dividir entre tres, va a dar una tercera parte, como dice Dylan. Entonces, ¿cuál depende de la otra? Va a depender, la que va a donar depende de cuánto recibió. Si recibió 1.000 pesos de regalo, va a donar 333 pesos. Si recibió 3.000 pesos de regalo, va a donar 1.000 pesos, que es la tercera parte de 3.000. ¿Se entiende? Depende de cuánto le regalen para saber cuánto va a donar. ¿Sí? Entonces, la variable dependiente es lo que va a donar. Estoy de acuerdo con Antonella. ¿Sí? Y la independiente, la que no depende de la otra, es, por ende, la cantidad de dinero que va a recibir. Y además de esta dependencia, fíjense que cuando aumenta la cantidad de dinero que recibe, también va a aumentar la cantidad de dinero que va a donar. ¿Sí? Y cuando disminuye la cantidad de dinero que recibe, disminuye la cantidad de dinero que va a donar. ¿Sí? Por eso son variables, son números que pueden variar. Nosotros no sabemos cuánto dinero recibió Benjamín en el cumpleaños ni cuánto va a recibir, pero sí sabemos que va a donar la tercera parte. ¿Sí? Entonces, a ver si pongo por acá, agarro la... Intentando responder la parte C que dice exprese como función la relación entre ambas variables. Habíamos dicho que la variable dependiente entonces es la cantidad de dinero que donará. ¿Sí? Y la independiente es la cantidad de dinero que recibirá. Bien. La variable independiente solemos llamarla con la letra X. ¿Sí? X solita, sí. Voy a borrar ahí los paréntesis para que no se confunda con... Entonces, la variable independiente siempre la vamos a llamar X. ¿Puedo llamarla con otra letra? Sí, claro. Si alguien quiere llamarla B larga por Benjamín o D de dinero, está bárbaro, ¿sí? Pero acostumbramos a usar la X. Y la variable dependiente se va a llamar F de X. ¿Por qué de X? Porque depende de la variable X. ¿No? Ya vimos que era dependiente. El dinero que donará depende del dinero que recibirá.
Entonces, de vuelta, la llamé F, ¿le podría haber llamado la función S o T? Sí, también, eso es una decisión de quien escribe, pero solemos ponerle F de función, ¿sí? Y esta X entre paréntesis se lee, vamos a poner acá, esto se lee F de X, ¿sí? Y este D quiere decir que depende de X, ¿sí? Porque es la dependiente, ¿sí? Entonces, tenemos la variable f de x, que es la cantidad de dinero que va a donar. ¿Y cómo podemos calcular la cantidad de dinero que va a donar con lo que sabemos? ¿Alguien se anima? ¿Qué cuenta habría que hacer para calcular el dinero que va a donar? Si va a donar una tercera parte. Julieta, ibas a hablar. No, profe, no. ¿Cómo harías tú, o Antonella, o Dylan, para calcular un tercio de lo que recibe para saber cuánto va a donar? ¿Cuánto es lo que recibe? Bueno, imagínate que recibe 6.000 pesos. ¿Cuánto va a donar? 2.000. Muy bien, Dylan. ¿Y qué cuenta hiciste para llegar a ese 2.000? Lo divide entre 3. Muy bien. Al dinero que recibió, a los 6.000, lo dividís entre 3, porque estás calculando cuánto es la tercera parte. Muy bien. Entonces, lo que dijo Dylan es que al dinero que recibió, que le llamamos X, lo dividimos entre 3. Le ponemos así. ¿Sí? Y de esta manera queda expresado como la variable dependiente se calcula en base a la variable independiente. Entonces ahora, si yo les digo, bueno, ¿cuánto va a donar Benjamín si recibe 1.500 pesos? Entonces tendría que calcular F de 1.500 pesos, ¿no? Porque el dinero que recibió es 1.500. Y para eso tengo que calcular 1.500 dividido 3, porque me lo dice esta reglita, ¿sí? Que para calcular un tercio divido entre 3. Entonces, F de 1.500 es 500. O sea, si recibe 1.500 pesos, va a donar 500. ¿Sí? Entonces, tenemos de vuelta, repaso, dos cantidades que varían, por eso le llamamos variables, no sabemos cuánto dinero va a recibir, ¿sí? Pero sí sabemos cómo se relacionan estas dos variables. Sabemos que una depende de la otra y que para calcular el dinero que va a donar, que es la variable dependiente, tenemos que dividir el dinero que va a recibir, que es la variable independiente, entre 3, porque va a donar la tercera parte. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora con una segunda actividad que les voy a pedir hacer lo mismo. Les muestro la actividad, es más o menos parecida a esta, y van al Padlet y escriben las respuestas. ¿Ah? No sé si están copiando, si puedo borrar esto, si no queda en el video. Yo ya lo copié. Muy bien. Entonces vamos a poner el otro. Les comento que esto es de un libro que creo que es mexicano y que los montos están expresados en pesos que no son uruguayos. Digo porque acá les leo, la actividad número 2 dice, el dueño de una mueblería le paga a los carpinteros un sueldo base de 250.000 pesos. Acá cualquiera sería un rey con ese sueldo, ¿no? Pero son pesos mexicanos, así que no son uruguayos. Entonces dice, el dueño de una mueblería paga a los carpinteros un sueldo base de 250.000 pesos más 5.000 pesos por cada mueble terminado. ¿Sí? ¿Se entiende? Todos los carpinteros cobran 250.000 pesos y por cada mueble que terminen le dan 5.000 pesos más. ¿Sí? Entonces, acá hay dos cantidades que varían, dos variables, ¿sí? Cuánto va a cobrar el carpintero, o sea, su sueldo,
y cuántos muebles terminó en un mes. ¿Sí? Entonces, les pido de vuelta de estas dos cantidades, cantidad de muebles terminados y el sueldo del carpintero. ¿Cuál es la dependiente y depende de la otra? ¿Y cuál es la independiente? Tómense 5 minutos para pensar. Y por favor lo publican en el Padlet como hicimos la actividad anterior. Una pregunta. ¿Sí? Capaz que entendí mal. Es 250.000 es lo en total de los muebles o de solo un mueble. No. No, Si no no hace entendí. ningún mueble, si no hace No ningún le pagan mueble, nada. le paga 250.000. Si Ese no es hace el sueldo ninguno. base. Menos de eso no va a cobrar. Si además hace un mueble, le paga 5.000 más. Si hace 2 muebles, le paga 5.000 por 2, 10.000 más. Ah, Si hace 3 muebles, le paga 5.000 por 3, 15.000 más. ¿Se entiende? bien, bien. Bien. Vamos a hacer una cosa. En vez de trabajar con 250.000 y con 5.000, vamos a trabajar con 250 y con 5. Ahí se nos está por acabar el tiempo. Tenemos 10 minutos. Les decía, le tachamos estos 3 ceros y estos 3 ceros. Imagínense que son $250 y $5 por cada mueble. Así trabajamos con números más chicos. ¿Borramos la otra o la dejamos ahí? Ah, déjenla, déjenla. Hablando de eso, voy a pasar la lista, como me piden. Están Julieta Pontón, Antonella Quintana y Dylan Pereira. Apareció Ariadna. Buenos días, Ariadna, no te había visto. Te pongo acá en la... Sí, hace rato que entré. Ah, como Es yo estoy como, compartiendo, como como el estoy primer compartiendo trabajo. pantalla, no los veo. Como el primer trabajo, sé que entré un minuto tarde o empezaron muy temprano y no pude enganchar. No entendí. Por eso está. Ahora voy a hacer este ejercicio. Ariadna Cruz, sos tú, ¿verdad? Sí. Bien. Está, pero incluso encontraste el enlace, todo, así que bien. Sí, lo pedí por el grupo, me lo pasaron por el grupo, Bien. por el chat, digo. Que Bien, no tampoco debería lo veo. aparecer. Al compartir pantalla me pierdo todo eso. Los estoy corriendo nada más para ponerlos separaditos. Bueno, Dylan ya entró su respuesta. Yo ya terminé. Sí, ya te vi, muy bien, Dylan. ¿Qué opinan las compañeras? Vamos, muchachas, que nos quedan 5 minutos, así nos tenemos que entrar de vuelta. Aunque yo creo que sí, porque vamos a tener que dar un cierre, pero... Opa, apareció Maura ahí, buenos días también. Buen día. ¿Cómo se utiliza eso, profe? En el chat hay un... Para que yo te lo comparto. En el chat hay ahí te puse un enlace, entras al enlace y para agregar tus respuestas, en la esquina inferior derecha tenés un signo de más
y ahí se te abre para escribir tus respuestas. Bueno, ahí aparecieron las respuestas de Antonella. Que por lo que veo opina al revés que Dylan, y está buenísimo cuando se da eso, porque si estamos todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo, pero si no estamos de acuerdo, hay que fijarse ahí quién tiene la razón y quién no. Quizás que le están errando los dos. Bueno, no, en este puede ser una o la otra, no puede ser otra, ¿no? Profe, Sí, me acabo de dar cuenta que lo escribí al revés. bueno. Dylan, ¿me dijiste eso, Sí. Dylan? Sí, ahora estaba leyendo el de Antonelli y me di cuenta que Bueno, yo lo vamos a escribí hacer al una revés. cosa. Tienen tiempo para terminar hasta que se caiga este Zoom. ¿Tá? Cuando se caiga el Zoom, el Padlet no se les va a caer. Van a seguir conectados. Entramos de vuelta al mismo enlace y ahí hacemos la puesta en común. ¿Tá? Tienen 3 minutos más para poner la respuesta ahí. Les vuelvo a poner acá el problema por si... Ay, profe, hoy ando lila, yo no entiendo nada. Estamos aprendiendo, así que está bien equivocarse o no entender a veces. Ahora, si estás media confundida, ahora cuando lo pongamos en común seguro que lo vas a entender. Hacete la pregunta. ¿El sueldo depende de la cantidad de muebles o la cantidad de muebles depende del sueldo? ¿Qué depende de qué? Bueno, estamos a punto de que se nos caiga este Zoom, así que recuerdo que ya entran de vuelta al mismo enlace y damos cierre a la clase de hoy. Vamos a esperar que se corte. Ahí entraron los dos. Muy bien. Entonces, les comparto pantalla de vuelta, ya que estamos todas y todos.
Y ahí estamos viendo. Julieta opina que la variable dependiente es el sueldo y la independiente son los muebles. Dylan dice lo mismo, Ariadna dice lo mismo y Antonella dice al revés. Pero Dylan después dijo que pensaba que era al revés, estaba medio confundido. A ver, yo creo que acá gana la mayoría, no porque sea mayoría, porque creo que están en lo correcto. ¿El sueldo depende de la cantidad de muebles o la cantidad de muebles depende del sueldo? Yo creo que la respuesta es, el sueldo depende de la cantidad de muebles, porque para calcular cuánto tiene que ganar este hombre o cada carpintero, tengo que saber cuántos muebles hizo, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo con la mayoría. Vamos a ponerlo acá. La variable dependiente, en este caso, es el sueldo del carpintero. Y la variable independiente es la cantidad de muebles terminados. Decime cuántos muebles terminó y yo puedo calcular cuál es el sueldo de este carpintero. ¿Cómo haríamos ese cálculo? Perdón, antes, primero. Le llamamos a la cantidad de muebles, a la variable independiente, siempre le llamamos X, y a la variable dependiente le llamamos f de X, porque depende de X. Ariadna, ¿cómo harías para hacer ese cálculo? No, te voy a decir porque estás escribiendo y la mitad de las cosas que escribes no se ven, como que se borran. Ah, sí. Sí, como que una parte sigue escribiendo y como que no aparece. Qué raro. ¿A todos les pasa lo mismo? A partir de sueldo de él y ahí quedaría borrado. Ah, Sí, mirá, eso. borro y empiezo de vuelta. No, ya veo que es que quedó colgado en mi programita. A ver. Ahí. Ahí están viendo la raya azul. No. Y escribo en rojo. ¿Tampoco? Tampoco. Tampoco. No, nada. Qué raro. Bueno, más allá de escribirlo acá, a ver si escribo acá abajo. Ahí tampoco. No. Se ve parte nomás, profe. Como que hay un cartel, pero no se ve el cartelito. No deja ver A nada. ver. Que hay un cartel. Ah, este cartel. ¿Ahí? Ahora sí. Ah, estaba ese Mira ese, cartelito jodiendo ahí. Muy bien, ya encontramos por qué. Entonces vuelvo acá. A ver si ahora se encara. Decíamos, la variable dependiente en esta situación es el sueldo del carpintero. ¿Esto lo están viendo? Perfecto. Y Sí. decíamos que la variable dependiente, como dependía de X, le llamábamos f de X, ¿sí? Y la variable independiente en esta situación es la cantidad de muebles terminados. Y a la variable independiente siempre le llamamos X, por costumbre, ¿sí? Entonces tenemos de vuelta dos cantidades que varían, lo que va a cobrar el carpintero a fin de mes y los muebles que termina, y el sueldo depende de la cantidad de muebles que termine. Por ejemplo, acuérdense que le borrábamos estos ceros y hablábamos de 250 y de 5. Si hace 3 muebles, ¿cuánto cobraría? ¿Alguien puede calcular eso? ¿Cuánto le pagamos a un carpintero que haga 3 muebles, termine 3 muebles en el mes? 15. 15, pero acordate que tenía un sueldo base. El sueldo del carpintero se compone del sueldo base más lo que le pagan por los muebles terminados. Estoy de acuerdo contigo, Dylan, que lo que va a cobrar por los muebles terminados es 15, porque hizo 3 por 5, 15. Pero además, ¿qué va a cobrar? 265.
Exactamente, en total va a cobrar 265, porque además va a cobrar los 250 del sueldo base. Eso lo va a cobrar siempre. Y le va a sumar la cantidad que le corresponde por los muebles terminados. Entonces, 250 más 15 ganaría 265. Sí. ¿Alguien puede calcular cuánto ganaría un carpintero que hace 10 muebles, termina 10 muebles en el mes? Seguro va a cobrar los 250 del sueldo base, más cuánto por los muebles terminados, hizo 10 muebles. 300. 300 en total, pero ¿cuánto por los muebles terminados? 5 por 10, ¿no? 5 por 10, porque son 10 muebles 50. terminados y le pagan 5 cada uno. Esto es lo que Dylan le da 300, y está muy bien. ¿Sí? Esto es el sueldo base y esto es por los muebles. ¿Sí? De vuelta, si yo quisiera calcular cuánto cobra un carpintero que hizo 7 muebles, bueno, cobraría 250 pesos del sueldo base más 5 pesos por cada uno de los 7 muebles. Esto me daría 250 más 7 por 5, 35, ¿no? O sea que esto daría 285 pesos, sería el sueldo de un carpintero que termina 7 muebles. Entonces, ¿cómo podemos hacer una formulita para cualquier cantidad de muebles, para X? Como hicimos en el ejemplo anterior. El sueldo del carpintero, que lo llamamos f de X, ¿cómo se calcula? Se calcula sumando los 250 pesos que va a recibir del sueldo básico, más 5 pesos por cada uno de los muebles terminados, que los muebles terminados lo llamábamos X, ¿no? Entonces fíjense que para calcular cuánto cobra alguien que hace 15 muebles, voy a hacer así, f de 15, ¿sí? Sustituyo la cantidad de muebles por 15 y calculo 250 más 5 por 15. Esto me da 250 más 75, lo cual es 325. ¿Sí? Entonces, acá escribimos como una formulita general para calcular cuál es el sueldo de un carpintero dependiendo de la cantidad de muebles que termine. Entonces, el dueño de la mueblería con esta formulita, mira, vos hiciste 15 muebles, está 5 por 15 más 250, a vos te tocan 325 pesos. Vos hiciste 10 muebles, a vos te tocan 250 más 5 por 10, que son 50, te tocan 300 pesos. ¿Sí? Esa sería la cuenta que habría que hacer para calcular la variable dependiente. ¿Ah? Estas cosas les deben sonar del ciclo básico. Trabajaron bastante con esto, en primero y en segundo sobre todo. Así que no es algo muy nuevo, viene de repaso, pero le vamos a ir agregando dificultad, ¿sí? Entonces, recomiendo no perderse mucho las clases, porque si yo me pierdo una clase o dos, después están hablando de variables. Fíjense, el que no entró a esta clase, va a entrar a la clase que viene. Si no vio la grabación de la clase, vamos a estar hablando de variable dependiente, de f de x, de variable independiente de x, y mucho no va a entender de qué estamos hablando, porque hoy explicamos qué era la variable dependiente, qué era la variable independiente, y jugamos con eso, ¿sí? Por eso son necesarias las clases, pero también es necesario las actividades para practicar, para poder hacerlo yo solo, ¿sí? Yo sola. ¿Ah? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que no hayan entendido? La parte de que sumas y eso, como la de la parte de arriba que dice 250 más 5 por 10, no sé dónde salió ese 13. ¿Ese 13? No, ¿dónde hay? Ese 300, digo. De vuelta, lo que estamos calculando acá es f de 10, o sea, cuánto gana un carpintero que hace 10 muebles.
Y de vuelta, ¿no? El sueldo básico de 250, y después le pagan 5 pesos por cada mueble que termina. Entonces, 5 por 10 muebles terminados. Esto es por los muebles terminados. Y el sueldo se suma. Lo básico más lo que me pagan por los muebles terminados. 5 por 10 es 50, ¿no? Y 250 más 50 me da 300, que fue el resultado que aportó Dylan. ¿Se entiende, Ariadna? Ah, sí, ahora sí, bien. Bien. Vamos a seguir trabajando con más ejemplos de esto y seguramente les vaya quedando cada vez más claro. Y si practican con el repartido que va a aparecer, también van a poder entender esto más fácilmente y hacer aprender. Después vienen las buenas calificaciones. Voy a dejar acá de compartir. Por hoy estamos terminando. Recordarles que el viernes que viene hay escrito a la hora de Zoom, ¿sí? Que les vamos a pedir que tengan la cámara prendida en esa oportunidad, porque es un escrito. Lo vamos a hacer en vivo y en directo, digamos. Así que les pido que vayan a un lugar donde puedan prender la cámara, así nos vemos todos y todas. Segundo, esta semana queda para terminar de estudiar todo lo que no hayan entendido y de preguntar, de consultar dudas, todo lo que no entendieron de estadística, porque el viernes el escrito es para terminar de cerrar la unidad de estadística. ¿Ah? A partir de la semana que viene, del lunes que viene, o sea, después del escrito, lo que vamos a hacer es tener más Zoom y menos tareas por plataforma. En el entendido de que muchas personas o ustedes están participando del Zoom y lo hacen de muy buena forma, como vimos hoy, ¿sí? Aportando respuestas, pensando, intercambiando, opinando, ¿tá? Y que está fallando la entrega de tareas. Muchos no entregan las tareas o ni siquiera las ven. Entonces lo que vamos a tener, va a cambiar la hora de Zoom y en vez de tener una de 40 minutos, que siempre vieron que se extiende, vamos a tener 2 de 40 minutos los lunes y 2 de 40 minutos los viernes. Entonces, ya les digo cómo quedan. Después esto los paso por mensaje y les queda todo escrito los horarios. Pero a partir del lunes que viene, en vez de conectarnos a las 10, nos vamos a conectar a las 9:30. ¿Sí? De 9:30 a 10:30 vamos a tener, perdón, de 9:30 a 11 vamos a tener clase. ¿Sí? Y los viernes nos vamos a conectar a las 8 de la mañana, como siempre, pero la clase se va a extender hasta las 9:30. O sea, vamos a tener 1 hora y media los lunes y 1 hora y media los viernes de Zoom, y va a quedar menos tarea en la plataforma, ¿sí? Igual va a quedar algo de tareita, muy poquito, porque recuerden que en matemática tenemos 5 horas por semana. Entonces estaríamos usando 2 horas para el Zoom del lunes, 2 horas para el Zoom del viernes, y nos queda 1 hora, que lo que les voy a pedir es que todas las semanas completen un cuestionario en la plataforma para ver qué se entendió de lo que trabajamos en clase. ¿Tá? Pero vamos a intentar trabajar más viéndonos las caras, aunque sea por Zoom, e interactuando, charlando, dialogando, y menos a la distancia a través de la plataforma, porque eso no está funcionando con este grupo. ¿Tá? Así que los veo el viernes que viene a las 8, estudien, pregunten todo lo que no entiendan. Ariadna, diga. ¿Cuáles van a ser los temas del escrito? Lo de las variables. Saber clasificar variables. ¿Sí? Lo primero que vimos fue qué era una variable estadística, cómo se clasificaban. Luego aprendimos a hacer tablas de frecuencias, con las 4 frecuencias: absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. ¿Sí? Y aprendimos a calcular media, moda y mediana. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Entonces, esas cosas las tienen que tener claras para que les vaya bien en el escrito del viernes. ¿Ah? Todo lo que no hayan entendido de eso lo preguntan en el foro, en el aula, en la plataforma. ¿Ah? Entonces, clasificación de variables, tabla de frecuencia y moda, mediana y moda, mediana y media.
Muy bien. Muy bien. Recuerden que todas las clases están grabadas. No quiere decir que tengan que ver toda la clase de vuelta. Pueden ir buscando. Si no se acuerdan cómo era la mediana, buscar en qué clase está, en qué pedacito está y ver solo la explicación de cómo era la mediana. Digo, no hay Bien. por qué ver toda la clase de vuelta, pero sí se puede ir a buscar pedacitos. Es una de las ventajas de que las clases queden grabadas. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Algún aporte? De mi parte, no. Uy, y no me di cuenta de la hora, son y 57, yo tengo que entrar con el otro grupo. Nos vemos, Chao. gente, que pasen bien. Nos Igual. vemos. Hasta luego. Chao.